Hola, buenas madrugadas, ya llegamos. Las 2 citas del Espacio en Blanco están listas. Serán 4 horas apasionantes para viajar por esos universos misteriosos que aquí nos gustan. Ahí está la invitación. Queremos que viváis en primera persona parte de los fenómenos que a veces a nosotros nos ocurren, que nos acompañéis en las investigaciones. Y para ello solamente nos hace falta ir hasta Murcia, Cieza, Murcia, a saludar a nuestro invitado, primer invitado, Pedro Fernández. Buenas noches, don Pedro. Muy buenas noches y saludos cordiales. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar en el Espacio en Blanco con un hombre tan sincero y mágico como tú. Agradecerte el detallito que me has traído de Egipto y saludar a la amiga Cristina que ha hecho que ese detalle llegue a mis manos. De presentarte, eres vicepresidente del SEIP y decirte cuánto tiempo llevas en esto. Pues aproximadamente unos 12 años. Ya desde chiquitito a mí me encantaba el tema. Lo que pasa es que yo creo que como a muchos, ¿no? Me ha dado muchísimo respeto, sobre todo mucho miedo. Yo escuchaba psicofonías en mi cuarto con los auriculares puestos y terminaba por desconectarlo todo, ¿no? Porque me daba un yuyu horrible, ¿no? El pensar que esas voces pudieran venir efectivamente del mundo de los difuntos, ¿no? Pensar que los muertos hablan y que pueden manifestarse, a mí me ponía los pelos como escarpias. Yo creo que desde que tengo uso de razón, el tema me ha llamado la atención hasta que ha llegado el momento en el que decidí enfrentarme a ese miedo y bueno, pues aquí estoy, investigando estas cositas raras. Desde todo ese tiempo que llevas, ¿en cuántas casas os habréis metido? ¿En cuántas casas encantadas? Si tuviéramos que enumerarlas, pues serían muchísimas. En casas hemos estado pues innumerables. En la SEIP hemos hecho cientos y cientos de investigaciones y la verdad es que un fenómeno paranormal pues se caracteriza pues precisamente por esas 3 E's que mi buen amigo Pedro Amorós califica, que es espontáneo, esporádico y efímero, ¿no? Un fenómeno paranormal no deja de ser eso y por eso cuesta mucho encontrarlos en esos lugares. Nos hemos encontrado poquitas cosas a lo largo de muchos años, pero algunas que nos han llenado tanto como para, bueno, certificarnos a nosotros mismos que no estamos perdiendo el tiempo y que esa búsqueda, pues a veces tiene un resultado realmente impactante, ¿no? Eso es lo curioso, Pedro, porque yo que he estado con vosotros algunas ocasiones, sí. No es que siempre salgan o se manifiesten las cosas, pero bueno, hemos tenido suerte y sí. En algunas ocasiones, bastantes ocasiones, el fenómeno queda ahí patente, ¿verdad? Sí, así es, y bueno, como yo suelo decir, una vez que ha sucedido, que nos quiten lo bailado, ¿no? Yeah. Porque a veces nos estrellamos la cabeza para intentar recogerlos y cazarlos y capturarlos de alguna forma, pero ciertamente lo que a nosotros nos queda, ¿no? Y no nos puede quitar absolutamente nadie, es la experiencia que vivimos, algunas veces mágica, otra fantástica y otra pues tremendamente impactante, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y a veces aterradora, pero bueno, es la esencia del misterio y es para lo que algunos de nosotros, entre comillas, estábamos destinados. Y esta noche es un poco lo que le vamos a comunicar a nuestros oyentes. A través de testimonios únicos que nos has preparado, retazos de ese misterio que has vivido, que habéis vivido en esas casas, van a poder sentir en primera persona, ¿verdad?, lo que ahí pasa, ahí ocurre, ¿verdad? Creo que sí, Miguel, creo que es un programa muy interesante porque los archivos que vamos a escuchar esta noche a lo largo de todo este tiempo no solemos ofrecerlos públicamente, ¿no? Porque forman parte de un archivo muy personal nuestro que son en definitiva los momentos que nosotros grabamos off the record, podríamos decir, obtenemos off the record, es decir, fuera del entorno de experimentación propiamente dicho, es decir, cuando nosotros estamos más tranquilos o cuando apartamos a un lado los aparatos y solamente observamos y escuchamos con los sentidos conocidos, es cuando se produce esa esencia, ¿no? Y bueno, pues algunas de las ocasiones tenemos algún artefacto grabando porque siempre solemos dejar por lo menos un aparato captando el sonido y es en ese momento cuando pues la oportunidad de estos seres, por llamarlos de alguna forma, pues se pone en práctica, entran, se comunican y dejan una huella que para nosotros pues es imborrable. Esas huellas es las que esta noche queremos compartir con nuestros oyentes. Estás un poco jorobado de la garganta, ¿no? ¿Estás malito? Sí, estoy constipado con estos cambios de tiempo. La verdad es que nos han trastocado un poco. Tengo un catarrito cogido ya hace 2 o 3 días y bueno, sobre todo pues ahora ya me quedan los últimos resquicios, pero bueno, todavía se me nota un poco. Vale, pues te agradezco el esfuerzo. Antes de entrar en tema, es curioso, como tú decías, los aparatos se quedan registrando cuando ya parece
que ha terminado la investigación. Estuvimos juntos, Pedro Fernández estuvo con nosotros en ese programa especial que hicimos desde la casa de Belmez, la casa de las Caras, y alguien, ¿te acuerdas cuando parábamos la emisión? Nosotros seguíamos, había una cámara allí que estaba retransmitiendo lo que estaba ocurriendo y nos decían, tened cuidado lo que habláis, que se os está escuchando por fuera. Sí. Y en ese momento fue cuando la estancia, un pelín antes, se llenó de perfume, ¿te acuerdas? Yo siempre lo he dicho, que lo que ocurrió allí es como si hubiera alguien más, además de nosotros, ¿no? Participando de esa sesión, experimento, programa radiofónico, todo unido en la misma cosa, y que de alguna forma pues quiso ser partícipe, ¿no? de nuestros comentarios. Lástima que no pudiera hablar como podemos hablar y comunicarnos nosotros los unos con los otros, pero bueno, para nosotros fue algo realmente tremendo, ¿no? El sentir el perfume de María, que Miguel Pereira, hijo de María, saliera en unos instantes y trajera el tarrito de perfume de su madre y correspondiera perfectamente al olor que estábamos percibiendo, para nosotros fue increíble. Mucha gente nos comentaba que era muy arriesgado hacer un programa de radio así en directo, invocando al misterio, que igual metíamos la pata si el misterio no se manifestaba, pero se manifestó, ¿verdad? Sí, y además la realidad está ahí, ¿no? En esos dos programas maravillosos que salieron y que evidentemente pues dejaron buena huella, ¿no? de lo que pasaba. Así que era un poquito arriesgado el decir, bueno, pues vamos a ver si pueden comunicarse o no con nosotros, pero indudablemente, bueno, pues parecen que estaban del lado del espacio en blanco y afortunadamente tuvimos su presencia durante esas 2 horas espectaculares donde, bueno, pues tuvimos, y los oyentes fueron testigos de algunos fenómenos, sobre todo del salto de sensores, cuando nos despedíamos, que fue algo mágico, ¿no? Como diciendo, cuidado que yo también me quiero despedir, ¿no? Sonando ya las señales horarias y los sensores saltando a la vez, ¿no? Era realmente extraordinario. Cosas extraordinarias vamos a intentar vivir esta noche. Vamos a intentar comunicaros, se han vivido. Estar atentos porque va a ser interesante. 900-137-137, por si queréis intervenir, preguntar algo a nuestro invitado. Y alguien nos decía que por qué no contábamos experiencias que habían pasado, más experiencias que habían pasado en la Casa de las Caras de Belmez. Atentos, esta noche vamos a dar alguna y de otros lugares. Tras esa introducción, seguimos. Nos continúa relatando. Bueno, Pedro, a mí me gustaría comenzar por el principio. Vamos allá. ¿Cómo funciona esto? De repente alguien en su casa está viviendo fenómenos, localiza vuestro teléfono, que no sois cazafantasmas, que no hacéis estas cosas. El otro día hablábamos también con las damas del misterio, con la gente del Grupo EPTA, que no cobráis por ir a investigar, ¿verdad? Indudablemente. Yo creo que se perdería todo el misterio, ¿no? Porque si ya de por sí los fenómenos paranormales están repudiados en muchos sectores sociales, si a esto le añadimos que evidentemente, cuidado, nuestro tiempo vale dinero de cualquier otra persona, pero si cuando nos tenemos que desplazar a algún sitio tuviéramos que cobrar, pues yo creo que perderíamos un poquito la credibilidad, ¿no? Y por eso, como cada uno vivimos de nuestro trabajo, cada uno tenemos nuestras respectivas labores, pues bueno, yo creo que es un llamarlo hobby, ¿no? Por decirlo o denominarlo de alguna forma, sería la forma más correcta de decir que bueno, nos dedicamos al estudio de los fenómenos paranormales desde un prisma profesional, pero sin ánimo de lucro. Bien, aquí queda claro, igual que otro día lo dejamos también claro con el Grupo EPTA. Sí. Os llaman porque os localizan por ahí. ¿Cuál es el perfil de la gente que os llama? ¿Y qué es lo que os cuentan? Pues suele haber de todo, suele haber desde personas que tienen afán de notoriedad, personas que quieren salir en televisión, personas que piensan que contándonos un caso van a salir en la tele, en la radio, en los periódicos. Bueno, hemos tenido absolutamente de todo. Luego nos llaman personas que desgraciadamente están bajo un perfil de desequilibrio mental. También nos llaman personas que bueno, pues creen tener fenómenos extraños en casa y lo que tienen es una tensión horrible dentro de la casa, ¿no? Por problemas familiares, etcétera, etcétera. Y luego está el grupo que efectivamente está preso de una serie de acontecimientos que ellos estiman que son inoportunos, que son pues casi diríamos irreales, ¿no? Que no entienden, pero que se dan. Es en ese momento donde nosotros, después de hacer una entrevista con los testigos, nos desplazamos hasta el lugar. Perdona, Pedro, esa primera entrevista sirve un poco para evaluar eso, descartar toda esa serie de otras posibilidades que has dicho, ¿no? Sí, porque efectivamente nosotros, aunque las personas no lo sepan, pues hacemos, digamos, un test de psicodiagnóstico, ¿no? Como diría un
algún psicólogo, que tú de eso sabes bastante, ¿no? Apreciaríamos un poquito cuál es el perfil de la persona que te está contando lo que está ocurriendo, ¿no? Y pones algunas preguntas trampa para ver si la persona pues enfatiza demasiado, si está inventándose alguna cosa, y si vemos que el testimonio es creíble, que es correcto y demás, pues entonces ya establecemos el segundo paso, que sería la investigación propiamente dicha en el lugar. Cogéis vuestros aparatos, ¿qué lleváis? ¿Qué aparatos lleváis? ¿Con qué os presentáis, os preparáis ante el misterio? Pues va a depender, Miguel, necesariamente del tipo de fenómenos que se observen, ¿vale? Nosotros solemos llevar aparatos, dependiendo de la investigación que vayamos a desarrollar, llevamos unos aparatos u otros, o cogemos algunos expertos en óptica o algunos expertos en audio, dependiendo del perfil que vayamos a realizar la investigación, pues así desplegamos los aparatos. Pero normalmente no nos suelen faltar equipos de sonido, de vídeo, detectores de todo tipo, para de alguna forma pues hacer mediciones de campos electromagnéticos, hacer mediciones de temperatura, para tener los valores que podemos controlar de alguna forma, pues con esos aparatos podemos controlarlos, ¿no? Yo he visto que lleváis cámaras también de sensores de todo tipo, cámaras infrarrojas de detectores de calor, despliegue que parecéis un equipo de la NASA. Bueno, yo no diría tanto, ¿no? Sí que, hombre, lo que no llevamos son aparatos cazafantasmas. Yo esto lo quiero dejar muy claro, que hay quien nos hemos presentado en alguna casa, ¿no? Y esperaban poco menos que llegáramos con una mochila tipo cazafantasmas, ¿no? Que algo nos llevaríamos de allí, y no hay que engañarnos, ¿no? Un fenómeno paranormal no lo controlamos nosotros, mucho menos controlamos a la naturaleza que lo provoca, y por lo tanto no podemos extirpar el fenómeno del lugar donde se genera. Pero sí que es cierto que a raíz de nuestra presencia, de investigar de alguna forma, en la gran mayoría de ocasiones los fenómenos han ido bajando de intensidad hasta casi su total desaparición. En otras ocasiones no, ha sido todo al contrario. Después de la investigación los fenómenos se han incentivado incluso un poquito más. Quizás hayan encontrado el canal o a quien les escuche, ¿no? Que en este caso seríamos nosotros. Pero bueno, suele haber un poquito de todo. Ya. ¿Y la gente que os llama, cómo la encontráis? ¿Angustiada? ¿Está...? Sí. Normalmente hemos asistido a personas, a casos mejor dicho, donde las personas estaban muy muy afectadas, sobre todo si los fenómenos que están describiendo realmente suceden, como en algunos casos hemos llegado a constatar. Hay un desequilibrio total en la familia, porque ten en cuenta que de vivir normalmente, como podríamos vivir cualquiera de nosotros, a estar conviviendo de la noche a la mañana con un fenómeno que se te presenta o con varios fenómenos que se te presentan, que tú no solo eres el testigo, sino que además hay más personas que han podido ser testigos de él en la casa. Bueno, yo creo que esto es un poco fuerte, ¿no?, para todo el mundo, sobre todo pues teniendo en cuenta que la gran mayoría de personas que están sensibilizadas, yo creo que de más, ¿no?, por la acción hollywoodiense, por el cine. Todo lo que ven en las películas creen que puede pasar, ¿no? Yo recuerdo la película de Poltergeist, que bueno, efectivamente, pues se ven algunos casos, ¿no?, como los famosos aportes que hemos podido contemplar en alguna que otra ocasión, pero sí que hay otras escenas que se salen un poco de lo común, de lo que suele ser un fenómeno paranormal. Pero claro, la persona de calle no lo sabe. La persona de calle ve un fenómeno extraño y entonces su mente lo que hace es reactivarse de alguna forma para crear un poco más o para difuminar, en este caso de forma más extravagante, cualquier fenómeno que pueda ocurrir. Y nos hemos encontrado personas en estado de nervios, hemos encontrado niños que han dejado de acudir al colegio, personas que están en tratamiento psicológico por lo que sucede en la casa. Bueno, un auténtico calvario para las personas que verdaderamente hemos conseguido demostrar que efectivamente tenían fenómenos de este tipo en casa. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Vamos a ir avanzando. Aclárate un poquito la voz, toma agüita, descansa un poco la garganta mientras escuchamos esa segunda introducción que nos va a dar más datos y nos va a acercar a esos testimonios reales de cosas que se han vivido. En Radio Nacional de España, a las 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. ¿Has escuchado la introducción, Pedro? Sí, perfectamente. Hablaba un poco de las diferentes cosas que ocurren en las casas, pero desde tu experiencia, ¿qué es lo que os encontráis? ¿Qué fenómeno es más habitual?
Bueno, hay que decir que una casa encantada es el enclave físico donde tienen lugar efectivamente distintos fenómenos paranormales que van de la mano unos con otros, ¿no? Formando así en ocasiones una cadena desagradable de acontecimientos que no dependen, como ocurre con los poltergeists, de una persona en concreto o de varias, sino que, bueno, esos acontecimientos pues podrían tener más que ver con el enclave en sí, ¿no? Con sus antecedentes, como se ha oído en la introducción. En la gran mayoría de ocasiones pues suelen ser negativos, como muertes violentas o hechos desagradables, y que, bueno, de alguna forma pues parecen estar ahí atrapados, y con el paso de los tiempos, pues por algún motivo que no controlamos, que ojalá pudiéramos controlar o saber, pues se liberan creando esta serie de efectos. Es por ello que, bueno, a lo largo de los tiempos y de los años, gracias a los investigadores que hemos tenido, a nuestros ancestros investigadores, hemos podido clasificar estos fenómenos, ¿no? Podemos encontrar fenómenos de tipo dinámico, como el movimiento de objetos, fenómenos sónicos, como son las psicofonías, las panafonolarias, los raps, fenómenos de tipo fantasmagórico, como son las apariciones, los fantasmas, fenómenos táctiles, donde hay, bueno, podríamos decir que hay una especie de contacto físico con los experimentadores. Hablamos de fenómenos olfativos, que son muy comunes, como tú sabrás, en este tipo de lugares. Hablamos pues de fenómenos térmicos, bajadas bruscas de temperatura o subidas injustificadas de la temperatura ambiental. Básicamente, pues estos serían los fenómenos que se desarrollan en el entorno de una casa encantada, Miguel. Hay muchos otros más, evidentemente. Podríamos hablar de los aportes que hemos mencionado anteriormente, y muchos otros que a lo mejor no nombramos porque no son tan comunes, ¿no? Porque la verdad, observar un fenómeno auténtico paranormal en algunas de sus manifestaciones es muy difícil, es algo difícil. Yo he necesitado, Miguel, 12 años para ver un aporte. Yo creía que el día que yo abrí un libro, que además lo tengo aquí en mi biblioteca en la espalda, yo abrí un libro y vi que un investigador hablaba de los aportes, yo decía, bueno, este hombre no tiene que estar muy bien de la cabeza. Hablar de una desmaterialización de un objeto y que ese objeto aparezca en otro sitio, yo creo que eso, bueno, muy fuerte tiene que ser, ¿no? Pues efectivamente pasaron los años y mira, en 12 años he visto un aporte en toda mi vida, ¿no? Y además con la suerte de haberlo podido capturar en una cámara de vídeo, que para mí fue increíble. Es algo que queda ahí, que para mí fue un momento mágico, y que, bueno, que forma parte de todos estos fenómenos que se suelen dar, algunos más comunes y otros menos, como fueron los aportes, como digo. Hay una cantidad de fenómenos increíble. Muchos. Esta noche vamos a vivir algunos. Empezamos a relatar experiencias. Tenemos un primer audio que habla de Teruel, creo que es. De Teruel, sí. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué fuiste a hacer? Bueno, pues esto que vamos a escuchar a continuación es algo que nos ocurrió a Pedro Amorós y a mí. Hay que decir que Pedro y yo somos inseparables, ¿no? Yo creo que los dos hemos dado el uno con el otro, ¿no? Con la persona acertada, porque nos llevamos muy bien, somos eternos amigos desde hace muchos años y además congeniamos mucho a la hora de investigar. Por lo tanto, somos como el zipizape de la investigación paranormal. Estábamos en una pequeña ermita en un pueblo de Teruel llamado Rubielos de Mora. Quizás algunos oyentes nos estén escuchando desde allí. ¿Vuelve a repetirlo? Rubielos de Mora. Rubielos de Mora. Ajá. Era de madrugada, intentábamos hacer una experimentación rutinaria sobre ese lugar en concreto, y en una ermita que había apartada del complejo urbano, ¿no? Evidentemente en la ermita no había nadie, solo estábamos los dos, Pedro y yo. Hubo un momento en el que estábamos sentados de espaldas a una ventana grande que había, desde la cual se podía ver el interior de la ermita, y había una reja con una tela metálica muy finita, para evitar que nadie pudiera meter la mano ni lanzar nada desde el exterior al interior. Y bueno, desde ahí pudimos ver con linternas perfectamente el interior de esta pequeña, pero muy coqueta ermita. Bueno, nos ponemos a grabar con la espalda pegada a esa reja, y pasados unos minutos Pedro me dice, ¿qué? Y yo le digo, ¿cómo que qué? ¿Qué de qué? Y claro, él me dice, ¿no me has tocado la cabeza? Y evidentemente yo no le había tocado la cabeza. Él juraba, Miguel, que alguien le había pasado la mano por encima de la cabeza. Bueno, aquello quedó en ese momento pues como una experiencia más, ¿no? Quizás haya sido una impresión mía, pero bueno, miramos con linternas nuevamente en el interior, insisto, no había nadie, y de haberlo habido, nadie podía haber metido la mano para tocarle a Pedro la cabeza cuando estábamos allí sentados en plena grabación. Pasaron otros tantos minutos, él se levantó, comenzó a tomar unas fotografías del lugar, y aquí vino la sorpresa. Déjame, lo escuchamos, ¿vale? Perfecto. Y luego sigues contando. Perfecto. Esto fue lo que pasó. ¿Podéis mover algo ahí dentro? Hacedlo ahora. Hostia puta, colega.
que está grabado. Que se ha movido algo ahí dentro, tío. ¿Qué pasó? ¿Se movió algo ahí dentro? Pues sí, invité a lo que fuera, como se escucha en la grabación, a que apareciera y la reacción fue inmediata. Porque yo cuando digo exactamente en la grabación si pueden mover algo ahí dentro, se puede escuchar con total claridad cómo se escuchan unos pasos, si queréis ahora lo oímos otra vez, Sí. y perfectamente, Miguel, pude ver una silueta, como si fuera una persona, cruzar por delante de mí a unos 2 metros. Dentro no había nadie. Dentro no había nadie, te lo aseguro. Vamos a escuchar. Absolutamente nadie. Vamos. Y la reacción fue increíble, ¿no? Porque yo no sabía cómo tomarme aquello. Sí, veo primero que decís un taco claro, y después os reís, no sabéis si reír claro. o llorar, ¿no? Evidentemente, claro, cuando pasa esto no se sabe nunca que un archivo como este va a terminar públicamente en una emisora, ¿no? Como estamos haciendo en esta noche. Ah. Por eso la reacción es tal y como sucede en ese momento, Miguel. Sí. Vi cruzar una silueta delante de mí y sus pasos, los pasos de aquella silueta quedaron grabados. Es lo que se escucha. Vamos a escucharlo de nuevo. ¿Podéis mover algo ahí dentro? Hacedlo ahora. Hostia puta, colega. Eso tiene que estar grabado. Que se ha movido algo ahí dentro, tío. Se escuchan unos ruidos tremendos, ¿no? De Se pasos. escuchan hasta 3 pasos. Yo interpreto en esa grabación, claro, fíjate cómo yo le digo a Pedro, eso tiene que estar grabado, porque además el zumbido que pegó aquello fue increíble, ¿no? Fue pasar por delante de mí y grabar sus pasos físicamente, que es lo que a mí me saca un poco fuera de control, ¿no? Me deja fuera de juego, porque como un ser inmaterial, porque no había nadie dentro, un ser inmaterial puede provocar un ruido físico. Esto es lo que a los investigadores nos lleva un poco de cabeza, ¿no? Nos saca, como digo, fuera de juego. Sin embargo, la grabación está ahí, 3 pasos clarísimos, y evidentemente mi reacción un poco absurda, pero bueno, fue mi reacción en aquel momento. Déjame que lo vamos a volver a escuchar. Lo curioso, Pedro, es que todas estas, lo que vamos a escuchar esta noche, yo el otro día cuando me lo enviaste y lo estaba escuchando, estaba solo en casa y se me ponían los pelos de punta, es una sensación que me encanta. Es decir, están cargados de un dramatismo tremendo estos cortes de sonido, ¿verdad? Así es. Están vivos. Sí, parece que es como, no sé, como que intervienen en una película que saben que es suya, Miguel. Ya, yo estoy convencido que si lo quisiéramos hacer aquí ahora en un estudio, podríamos sacar ese sonido y eso, pero no tendrían esa carga, esa potencia, porque son auténticos. Vamos a escucharlo de nuevo para escuchar claramente cuando tú dices esa frase, estos 3 pasos curiosos, son 3 ruidos que se oyen tan claramente. ¿Podéis mover algo ahí dentro? Hacedlo ahora. Hostia puta, colega. Eso tiene que estar grabado. Que se ha movido algo ahí dentro, tío. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Curioso. Es solo el principio, ¿verdad? ¿Perdón, Miguel? Digo que esto es solo el principio. Es solo el principio, Ahí lamentablemente. ¿Ahí pasasteis miedo? Sí, pasé un poquito de miedo. Lo que pasa es que ir con Pedro es una ventaja, Miguel, porque Pedro es una persona que le han pasado muchas cosas, tiene una sangre muy fría, y a mí me miró con la cámara en la mano diciendo, bueno, ¿pero qué te pasa? Como diciendo, si has hecho una invitación, ¿por qué no esperas una respuesta, no? Claro. Y bueno, pues claro, y en ese momento, pues mira, mi reacción fue aquella, pero sí me sobrecogió, sobre todo porque no te lo esperas. Haces un llamamiento, pero tú en ningún momento piensas que vas a tener una respuesta como esa, algo se te aparece, y además queda grabado físicamente en el magnetófono, o sea, fue algo increíble. Lo curioso, como tú decías, es que no siempre, es decir, es muy difícil llegar a captar y a grabar como testimonios de esa realidad intangible que luego trataremos de analizar a ver desde tu punto de vista qué es. Pero quizá el trabajo, la experiencia de 12 años ha hecho posible que tengáis un poco de material curioso y potente. Y es la primera vez que se escucha en una emisora, ¿no? Así es. Sí, porque creemos, hombre,
Nosotros cuando hacemos un programa, nos llaman para hacernos cualquier entrevista en algún programa de radio o televisión, pues no solemos llevar esto, ¿no? Porque en muchas ocasiones incluso nos es desagradable que la gente nos escuche algunos tacos que soltamos o vean nuestras reacciones, ¿no? Porque alguien podría estar pensando en ese momento, pues vaya investigador que se asusta de lo que acabo de ocurrir, pero es que caramba, yo también gozo del factor miedo, ¿no? Que es innato al ser humano. Y a veces, pues mira, las reacciones son en un sentido u otros, y lamentablemente yo prefiero reaccionar como reaccioné aquí, a no como reaccionamos en una grabación que vamos a escuchar después, que es realmente pues algo dramático. Vale. Nos piden de nuevo que demos el nombre de la ermita del pueblo, esta que estábamos hablando. ¿Rubielos de Mora? Rubielos de Mora, sí. Rubielos de Mora, provincia de Teruel. Teruel, exacto. Provincia de Teruel. Un pueblo precioso donde además nos albergamos en un hotel que fue sede inquisitorial en sus tiempos. Sí. O sea, fue increíble. El dueño del hotel fue encantador, nos ofreció algunos testimonios que se corrían en el lugar y tal, y la verdad es que cuando nos contó las historias que se movían por allí, pues no tuvimos más remedio que acercarnos al lugar y bueno, este fue uno de los enclaves bonitos en los que pudimos investigar, experimentar, mejor dicho, durante aquella noche. Vale, seguimos adelante. Muchas de esas experiencias en esas casas, en esos lugares encantados, vosotros habéis tenido la oportunidad de captar psicofonías. Muchas. Esto es, entre comillas, pues lo más típico, ¿no?, que podemos obtener en las experimentaciones. Sí que es cierto que no siempre se obtienen psicofonías. Cada vez que uno sale a grabar, pues indudablemente pues corre el riesgo de volverse con las manos, o mejor dicho, con las cintas vacías, ¿no? Pero bueno, yo creo que como todo, ¿no?, hay una afinidad entre las voces y los experimentadores. Quiero decir con esto que cuando uno sale muchas veces a grabar psicofonías, pues al final las voces terminan contestándote, ¿no?, por pesado o porque quieren una comunicación directa contigo. Y eso es lo que nos ocurre, pero sí solemos captar muchas psicofonías. Vale, hoy vamos a escuchar dos solamente. En otras veces en programas hemos escuchado muchas otras, hoy solamente dos, originales también. En esta, ¿tú qué preguntas? ¿Y dónde es? ¿Dónde la grabáis? Esa psicofonía tiene su modo. Además me costó un disgusto con el amigo David Sentinella. Estuve una semana casi sin hablarme por la preguntita que realicé. Mira, esta grabación en concreto estábamos haciendo experimentaciones en un colegio abandonado en la provincia de Alicante, y tras unos cuantos, yo diría muchos minutos y muchas pruebas fallidas, no obteníamos absolutamente ninguna psicofonía, no había nada de provecho, absolutamente nada, y bueno, pues se me ocurrió hacer una pregunta para provocar un poco el ambiente, ¿no? Y llamo a provocar un poco el ambiente el hacer una pregunta que a todos los presentes de alguna forma les llame la atención, no solo a esas voces, a esas naturalezas, sino que a los presentes que estamos allí nos llame la atención, que sea una de esas preguntas que yo no recomendaría nunca que nadie hiciera en un experimento. Recuerdo que estábamos David Sentinella, estaba Pedro Amorós y yo. Lo curioso es que, bueno, a estas naturalezas que están detrás de las psicofonías, pues parece ser que efectivamente la pregunta les llamó la atención, porque la respuesta no se hizo esperar. Al interrogar a las voces sobre el tiempo que nos quedaba de vida, concretamente dije ¿qué tiempo nos queda de vida?, instantes después hay una voz perfectamente audible para nosotros. Imagino que a lo mejor al oyente le costará un poquito más, pero la voz está ahí, se va a poder escuchar perfectamente. La voz contesta a la pregunta ¿cuánto tiempo nos queda de vida?, con la palabra 7. Espera, ¿cuándo hiciste esa grabación? Hay que preguntarte. Pues mira, sí, eso es lo que nos preguntamos. David Sentinella me miró a la cara como diciendo, me las pagarás. Sí. Pues mira, Miguel, se han cumplido 7 días, se han cumplido 7 meses, pero ahora en junio se cumplen 7 años. No creo que exista la posibilidad de que la voz tenga razón en que nos vaya a ocurrir algo, que vayamos a morir en esta fecha. Yo más bien soy partidario a pensar que, bueno, en ese mundo desde el que nos hablan también se miente, y yo creo que muchas veces experimentan con nosotros, ¿no?, para convertirnos, en lugar de ser los experimentadores, en convertirnos en los experimentados, ¿no? Pero no tengo miedo en este caso a que la voz pueda tener razón. Ahora bien, si ese mismo registro, imagínate que lo obtiene alguna persona no experimentada en la materia, pues imagínate el caos que puede crear en su cerebro el pensar que le quedan 7x de vida, ¿no? Sí. Las repercusiones pueden ser tremendas. Y la sugestión. Es decir, tú no haces caso de ello, pero bueno. No, me da igual. Además, tú serás testigo, y los oyentes también, si algo me ocurre durante el mes de junio. Que sea bueno siempre lo que te ocurra. Ojalá. Ahí vamos a escucharlo. Vamos para allá. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? ¿Cuánto tiempo
nos queda de vida. Al principio costaba un poco, pero luego ya se escucha claramente una voz que 7 dice... está ahí 7. clarísimo. Que se lo digan a David Centinella, al que le mando desde aquí un abrazote muy fuerte. 7, bien. 7. Hay un montón de preguntas. Dicen que si el fenómeno puede ser independiente del observador. Indudablemente, el fenómeno siempre es independiente del observador, Sí. salvo a excepción de los poltergeist, donde el observador es el motor principal del fenómeno. Ya. Pero sí es efectivamente, si actúan los fenómenos paranormales tienen una actividad propia, son digamos autónomos, ¿no? Tienen autonomía. Vale, más preguntas del Facebook. Dice, si además de captar estos fenómenos... No, perdón, es lo trago luego. ¿Pueden ser las voces, presencias, etcétera, pensamientos impregnados que quedan en el tiempo y gente más sensible las capta después del tiempo o al cabo del tiempo? Bueno, es una teoría que está ahí, ¿no? Que muchos investigadores han promulgado a lo largo de todos estos años. Yo no lo tengo muy claro, Miguel. Yo no sé qué es lo que puede ocurrir para que se desate la caja de Pandora, ¿no? Que se abra la caja de Pandora en algunos momentos y bajo qué premisas, ¿no? Y si el fenómeno ha estado ahí siempre, ¿por qué no se ha activado en determinadas fechas y por qué sí lo ha hecho en otras, ¿no? O ante la determinada presencia de algunas personas y ante otras no. No sé cómo se controla eso exactamente. Sí sé que aunque el fenómeno paranormal sea independiente, el factor humano dice mucho de todo el fenómeno paranormal. Los humanos intervenimos en el fenómeno paranormal desde el primer momento en el que somos testigos directos de él. Formamos parte del fenómeno paranormal. Y creo que sí, que en algún momento nosotros podemos depender quizás de la intensidad del fenómeno paranormal, no de la creación, pero sí de la intensidad. Es decir, que podríamos ser incluso antenas receptoras de los fenómenos paranormales. Ya. Por eso en algunos momentos, pues ante la presencia de algunas personas en concreto, estos fenómenos se dan a más. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono por si queréis intervenir. Tenemos 5 premios esta noche para sortear entre vuestras llamadas. 900-137-137, llamada gratuita. Y hay más datos que queremos daros y aún nos quedan 3 o 4 testimonios de estos súper potentes para que sintáis en primera persona la tensión y la presión que se vive en estas casas. Seguimos escuchando. Bueno, pues vamos a intentar, si te parece, Pedro, dar explicaciones. En esta introducción hablábamos de que, bueno, gran parte o algunas veces estos fenómenos se inician porque se abre una puerta. Es decir, estás jugando con la Ouija o estás haciendo algún tipo de experimento de comunicación y eso es el desencadenante de que comiencen los fenómenos. ¿Es así? Indudablemente, Miguel, cuando tú vas andando por una calle, todos los días vas a trabajar y vas andando al trabajo y pasas por una calle todos los días, y te paras en el número 5 de esa calle y tocas la puerta, pues algún día alguien te va a abrir la puerta, evidentemente, y te va a preguntar, bueno, ¿qué quieres? Estás todos los días, te estoy viendo cómo tocas mi puerta, no te conozco, no te abro, pero ya llega un momento en que me canso o simplemente deseo hablar contigo. Y es en ese momento donde se abre la puerta. Nosotros, cuando accedemos a ese otro lado, evidentemente, es porque conectamos e intentamos conectar con ese otro lado. La gran mayoría de personas viven ausentes a los fenómenos paranormales. ¿Quiénes son protagonistas de fenómenos paranormales? Pues, por suerte o por desgracia, los que estamos detrás de la investigación de fenómenos paranormales, que estamos todos los días pues intentando buscar la realidad de todo esto. Y luego hay una parte espontánea y esporádica que son de personas que no tienen nada que ver con el tema, pero a los que se les presenta el misterio sin ser invitado. Pero indudablemente cuando se llama a la puerta, pues alguien termina abriéndotela. Ya. No es recomendable, siempre lo decimos, jugar a la Ouija ni intentar comunicar con esos mundos porque a veces abren la puerta y te dicen qué quieres, ¿no? Hombre, evidentemente hay que saber con qué se está conectando, Miguel. O sea, no podemos tomarnos esto como siempre se ha dicho y cientos de personas, cientos de investigadores se han puesto esta frase en la boca. No es un juego. No podemos estar jugando a ver si algo nos contesta, si no nos contesta, hacer una ouija en la puerta de un cementerio,
a intentar grabar psicofonías sin un proceso controlado, etcétera, 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 porque esto crea un desequilibrio mental en la persona que está experimentando, si no es un experimentador con profesionalidad en el tema, ¿no?, que sabe lo que está haciendo. Y por lo tanto, evidentemente, el peligro de los fenómenos paranormales no es el fenómeno paranormal en sí, sino la consecuencia psíquica que tiene en la persona que lo realiza. Ya. Decía también en esta introducción, luego vamos a hablar de teorías, quizá por dar explicaciones, pero a lo mejor una de ellas es que podrían existir entidades, no sé, llamarlas diabólicas, malignas, negativas, que podrían venir para hacernos daño. ¿Habéis visto alguna vez algún ejemplo de este tipo? Miguel, yo digo, había un amigo mío, compañero, bueno, sigue existiendo, que todavía está vivo, que es José Requena. José Requena me decía, mira, Pedro, yo tengo una cosa muy clara, el que es un bandido aquí es un bandido allí. Mira, las naturalezas que están detrás de los fenómenos paranormales, Miguel, yo creo que son tan símiles a nosotros, son tan parecidas a nosotros, que por qué no pensar que si aquí, en este mundo, hay gente mala, con malos pensamientos, cargados de una negatividad absoluta, siempre pensando en el mal, ¿por qué no pensar que allá también se dan este tipo de entidades, ¿no?, o de seres, ¿no? Vivimos en un mundo dualista donde está el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro. Pues ¿por qué no pensar que ese mundo, que es tan parecido a nosotros y que entra en contacto con nosotros, pues ¿por qué no pensar que efectivamente pueda estar delimitado o dirigido en esas direcciones, ¿no? Yo pienso que sí, que efectivamente, pues como se suele decir, ¿no?, hay espíritus buenos y espíritus malos. Pues yo no sé si son espíritus buenos o malos. Lo que sí es cierto que nosotros en las experimentaciones hemos notado un ambiente positivo y un ambiente negativo. No sé si recuerdas en alguno de los sitios donde hemos estado que yo te decía, Miguel, ¿no notas como hay algo que está intentando protegernos de otro algo que intenta asustarnos? Uh-huh. Eso lo hemos llegado a notar. Porque se nota, se palpa en el ambiente. Es una situación difícil de explicar de cara al oyente, pero los que hemos tenido la oportunidad de vivirlo lo sentimos. Quizás es una apreciación subjetiva, pero caramba, 5, 6, 7 personas que están experimentando, que noten algo raro, negativo y algo positivo a la vez, y que esas ambas fuerzas se interconexien, ¿no?, de alguna forma se interconecten dentro de ese espacio-tiempo a la vez. Pues eso, no sé, para nosotros es muy, pues es relativo, pero al mismo tiempo pues nos da directrices a pensar que efectivamente puede haber algo malo y algo bueno, no sabemos controlarlo. Ya, vamos con otra experiencia. Belmez creo que era. Uh-huh. ¿Qué pasó antes de escucharlo? ¿Cómo pues era? ¿Quién estabais? ¿Qué pasó? Yo creo que esto es lo más desagradable. Nosotros en Belvez hemos vivido mucho, Miguel, tú lo sabes, uh-huh, que has estado con nosotros en algunas ocasiones. El siguiente audio que vamos a escuchar no tiene desperdicio alguno. Esto, insisto, no solemos hacerlo público porque, no sé, forma parte de la experimentación y de los malos ratos, por qué no decirlo, que a veces pasamos, pero creo que igualmente puede resultar interesante de cara al oyente, sobre todo pues para aquellas personas a las que hacíamos mención, ¿no?, que se aventuran a entrar a estos lugares cargados de fenómenos sin ningún tipo de experiencia y creyendo que, caramba, pues bueno, no va a pasar sencillamente absolutamente nada. Pues mira, ya llevábamos varias horas de experimentación y como solemos hacer ahora mucho, a raíz de aquello, pues decidimos aparcar momentáneamente todos los equipos de grabación de vídeo y de audio, apagamos los detectores de presencia, mantuvimos conectados solamente un magnetófono por si pasaba algo, ¿no?, algo que recogiera el sonido en todo momento. Decidimos relajarnos, sentir la casa y en el silencio observar simplemente con los sentidos conocidos. Intentar de alguna forma ganarnos la comunicación con ese otro lado de la manera más simple. Hay que decir que, como decíamos, esto no es un juego y a veces pues uno es testigo de algunas cosas inexplicables, pues que te dejan atónito, y tu reacción es violenta porque no sabes qué puede ocurrirte en ese momento, si corres o no peligro. Estábamos en ese silencio, podríamos disfrutar de esa tranquilidad y no sé, notábamos que algo estaba a punto de ocurrirnos, Miguel. Vamos a escucharlo, ¿vale? Porque nos quedan 2 minutos antes de las noticias. Vamos a escuchar lo que pasaba en ese momento. Si realmente queréis que continuemos la investigación en esta casa, danos alguna señal. ¿Qué ha sido eso, tío? Pedro, ¿qué ha sido eso, tío? Espérate. Un momento, yo he notado que alguien me ha tocado el brazo. Y yo he notado una cosa blanca. Sí, aquí, tío, aquí ha sido. ¿Qué ha pasado? Me cago en la puta, Pedro. ¿Qué ha pasado? Que alguien me ha tocado el brazo. Yo he visto una cosa blanca por aquí. Enciéndanos un momento, Pedro.
Tengo todo el brazo, tío. ¿Qué pasaba, Pedro? Lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Estábamos Joano Fernández recostado en un sofá, Pedro Amorós y Bea, y yo alrededor de una mesa de camilla. Y en ese instante, como el que lanza una pregunta sin esperar una respuesta, Luis Mariano dijo: si queréis que sigamos investigando en esta casa, dadnos una señal, dadnos una prueba. Lo que ocurrió para mí fue muy fuerte, fue de impacto, ¿no? Fue tremendo. Segundos después, como se ha podido escuchar, de la invitación, todo ocurrió muy rápido, la verdad, pero lo pudimos ver con total claridad. La mesa de camilla, Miguel, se elevó unos pocos centímetros del suelo. ¿Sí? Comenzó a temblar y a balancearse de un lado para otro, y en ese momento apareció en la sala una nebulosa blanquecina, de forma ovalada, empezó a dar vueltas entre nosotros, rozó el brazo de Luis Mariano y se dirigió directamente hacia el sillón donde estaba Pedro sentado. Pedro se llevó un susto tremendo de muerte, de hecho terminó subido al sillón. No sabía cómo huir de aquello, en cuestión de 4 o 5 segundos aquello se esfumó. Poneos en situación, tú estás allí, ves lo que ocurre, en unos segundos con la mesa, ves algo que va hacia ti directo con suma velocidad. Tremendo. La reacción es la que hemos escuchado. Si queréis lo escuchamos otra vez. Sí, vamos a escucharlo y despedimos. Que presten atención, sobre todo al inicio de la grabación, donde se escucha perfectamente el tambaleo de la mesa, Miguel. Vamos a escucharlo. Si realmente queréis que continuemos la investigación en esta casa, danos alguna señal. Coño. ¿Qué ha sido eso, tío? Pedro, ¿qué ha sido eso, tío? Espérate. Un momento, yo he notado que alguien me ha tocado el brazo. Y yo he notado una cosa blanca Sí, por aquí, tío, aquí ha sido, macho, ha pasado. Me cago en la puta madre. Ha pasado, que alguien me ha tocado el brazo. Yo he visto una cosa blanca por aquí. Enciéndalo un momento, Pedro. Tengo todo el brazo. Tremendo. 2:59. Llegan las noticias de las 3. Las 12 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Tenemos más audios de estos para ponerlos en situación. Y después vendrá Fran Contreras para contarnos otras cosas. Y mañana no os perdáis la segunda cita. Os hablaremos de ovnis, de visitantes también del más allá y otras teorías. Y tendremos a un compañero, Juan Luis Cano de Goma Espuma, que nos va a contar también sus experiencias con el mundo del más allá. Enseguida regresamos. No os vayáis. Tenemos muchos para contar. 900, 137, 137. Nuestro teléfono por si queréis llamarnos. Ahora volvemos.